¿Para creer o creer para entonces ver? La cuestión aquí es que hay mucha duda, mucha incertidumbre y sobre todo mucha confusión con respecto a cómo funciona la creación, cómo funciona la naturaleza de la manifestación de la realidad que estamos actualmente viendo. La cuestión aquí es que nosotros siempre ponemos nuestros ojos físicos, dirigimos nuestra mirada para entonces confirmar por los 5 sentidos y entonces creer. La cuestión aquí es, hay un error importante de responsabilidad, de saber que primero hay un dar, hay un sostenimiento en nuestra mente de un pensamiento predominante energizado por un sentimiento y entonces verbalizado y visto en los hechos. No funciona de allá para aquí, siempre es desde aquí para allá. Y te lo explico de manera muy sencilla. Somos seres vibratorios. Como ya quizás habrás escuchado en otros podcasts, tenemos un campo electromagnético frecuencial toroidal. ¿A qué es todo esto? Todo emite una frecuencia, somos como radios. Para escuchar Rock FM no te puedes conectar a Rock AM, porque Rock FM se emite en Rock FM. ¿A qué quiero decir con esto? Que para sincronizarte a cómo se está creando tu realidad, debes de ir a la raíz, al origen de dónde se está creando todo lo que estás experimentando y viendo. Todo lo que experimentas, con las personas con las que te relacionas, todo lo que estás manifestando y en la experiencia en la cual tú te estás relacionando, viene siempre precedido de tu manera de pensar, energizado por tu sentimiento. Electromagnético significa electricidad, ya que somos seres eléctricos. Lo único que se requiere para funcionar en esta materia, en esta 3D, en este mundo físico, se requiere de electricidad. Ya lo hemos podido ver en anteriores ocasiones con el tema de la luz. Y magnético, es decir, somos seres magnéticos que constantemente están atrayendo desde aquí para allá todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos una frecuencia, emitimos un pensamiento. Y en este caso, siempre, ya sabemos, como en anteriores vídeos, acude al sistema de pensamiento del ego, de las creencias limitantes, del autoconcepto que tenemos de nosotros limitado, o es mediante el sistema de pensamiento del espíritu, del corazón, del sistema, en este caso, de identidad, del amor, de la gratitud, de la compasión. Todo acude siempre a nuestra manera de pensar. Con lo cual, todo eso que estás viendo en tu experiencia responde a un origen interno, a una causalidad interna, que esto es desde el pensamiento, desde el sentimiento, como ya lo compartía en la Biblia. Pensamiento, palabra y obra. Todo está ahí ya escrito, porque por ley de vibración, todo lo que está vibrando constantemente está siendo manifestando. Entonces, no es que yo primero tengo que ver con los 5 sentidos, tengo que comprobar en la materia, tengo que ver esa realidad para entonces confiar. No funciona así, querido amigo. Te han hecho creer en muchas ocasiones que primero se requiere de ver para entonces creer. La cuestión aquí es que hay una gran diferencia entre ver y visionar, o ver desde el espíritu y desde la mente. Porque todo en este mundo es mente. Desde la mente no ves con el ojo físico, sino que visionas primero en tu cabeza. Si ya lo decía hasta el mismísimo Walt Disney. No es la vista, sino la visión, el ser visionario. Primero lo tienes que crear en tu mente, crear en tu interno, en tu imaginación, como también nos compartía Albert Einstein. Y desde ahí es entonces que se da en la materia. Con lo cual, vamos a diseñar aquí un plan específico para empezar a confiar más en ti, en tu intuición, escuchar qué es lo que te está diciendo la vida. Porque no es: oye, vida, dame esto, dame lo otro. A veces oramos, a veces pedimos, a veces queremos, y está fantástico y está muy bien. Es una manera en la cual tú puedes acudir a tu interior por respuestas. Pero también tenemos que ver cuál es el mensaje, la respuesta que nos da la vida con respecto a eso que estamos pidiendo. Y a veces, como decía ya también en la Biblia, una de las frases más conocidas, dice: Dios siempre te está hablando. Otra cosa es quien elige escuchar. Siempre estamos recibiendo señales. No tenemos que esperar a ver la plumita, a ver la mariposa blanca, a ver un animalillo, a ver un mensaje puesto en una pancarta, o escuchar algo en la radio, o en una canción, o en un mensaje de Instagram. Las respuestas ya se están dando a cada momento, a cada instante. ¿Por qué? Porque el único tiempo existente en la realidad, en la existencia de la mente, es el presente. Todo ya se te está dando en el presente. Dios ya te lo está dando todo en el presente. Lo cual significa que eso responde a la manera de pensar, al sistema de pensamiento con el cual nos estamos sincronizando una y otra vez. Y eso tiene una vibración. Por eso se dice muchas veces: tienes que vibrar alto. Porque al vibrar alto, al vibrar en una frecuencia, en un campo de energía más elevado, eres más perceptivo. ¿Por qué? Porque estás más abierto a todo lo que está sucediendo en tu realidad. En cambio, si estamos constantemente alimentando el miedo, niveles de baja frecuencia como la culpa, como el deseo, como la ira, como la comparación, nuestra frecuencia se ve mermada. Estamos estrechándonos demasiado y teniendo mucho miedo y no abriéndonos a cuáles son las señales. Por eso, normalmente en los campos de energía de frecuencia baja, estamos constantemente tosiendo,
teniendo miedo, cerrándonos, culpando, quejándonos, justificándonos. Estamos constantemente viendo desde los ojos, desde la vista, desde el campo de la materia, desde el campo de energía que pide para entonces yo obtener. Porque entonces si todo esto que yo quiero, todo esto que deseo, si lo deseo con mucha fuerza, entonces vendrá a mí lo antes posible. Esto es un error. El deseo calibra en 125. Cuanto más tú deseas, cuanto más tú alimentas para obtener, para satisfacer tus propias necesidades, es decir, egocentrismo, para satisfacer algo internamente que crees que necesitas y sobre todo, tan solo estás mirando por tu propio beneficio, como el punto número 1, egocentrismo, no vas a manifestar absolutamente nada de eso. De hecho, lo estás alejando, porque la vida, Dios, el universo, como lo quieras llamar, solo responde a la abundancia. Y esa abundancia está conectada con un campo de frecuencia más elevado. Ese campo de energía más elevado es amor. El amor no entiende de preocupación, no entiende de miedo, no entiende de insatisfacción, no entiende de comparación. Simplemente entiende de un dar infinito, de un dar constante, de un dar en este instante presente. Y tú te estás preocupando y estás basando tu necesidad, tu autenticidad y sobre todo tu identidad con la respuesta con respecto a lo que sucede, bailando entre el pasado y bailando entre el futuro. Si esto se me da, entonces seré. Si esto se me da, entonces podré obtener. Si esto se me da, estos problemas desaparecen. Disculpe las molestias, las resistencias a comunicar esta maravillosa información en este maravilloso contexto. Entonces, la vida siempre entiende y te da en abundancia. En abundancia en lo que sostienes la mayor parte del tiempo en tu mente. Y en abundancia con respecto a la vibración, es decir, a la emisión de la energía que estás sosteniendo en tu campo vibracional. Y eso es lo que da la materialización, lo que da la manifestación. Y me estarás preguntando, pero si Dios me lo da en el presente, pero si Dios ya me lo da ya, ¿qué es lo que pasa para que no se dé en este instante? Lo que no se da para este instante se llama certeza, convicción, fe, confianza total en que eso se va a dar. Y eso, querido amigo, lo que no se haga que no se dé en este instante es sostener eso en el tiempo, sabiendo que en el proceso, en el día a día, en el instante a instante, en el momento a momento, va a haber algo que se llama resistencias, que se llama inconsciente, que se llaman heridas, que se llaman problemas, y todo eso siempre responde a las creencias que has sostenido en tu sistema del pensamiento del ego, tu autoconcepto limitado, tu tendencia, tu manera de reaccionar ante la vida. Con lo cual, ese es realmente nuestro trabajo. Porque en muchas ocasiones, de manera automática, nos vamos a pillar a nosotros mismos identificándonos con el automatismo, identificándonos con la reacción, identificándonos con la preocupación, con el miedo. E instantáneamente nos vamos a conectar con un campo de energía, de miedo, de separación, de angustia, por no tener o por querer desear, por querer ganar y por querer tener y así satisfacer entonces mis propias necesidades. La vida no entiende nada de esto. Si tú te estás fijando en la identidad propia antes que en el colectivo, antes que en servir, en dar y en contribuir, la vida te va a dar más de aquello que sostienes en tu mente y que sostienes a nivel energético, es decir, lo que es de manera inconsciente, el 95% de manera automática. Por eso realmente el trabajo es estar constantemente tomando decisiones. La toma de decisión entre un sistema de pensamiento y una nutrición energética con respecto a lo que está sucediendo aquí y ahora, o un automatismo, un deseo inconsciente, una necesidad de obtener, una necesidad de ganancia y que el mundo me dé para entonces yo ser. Si te das cuenta, todo está, la primera parte es como un círculo cerrado, en el que solo obtengo yo, en el que solo gano yo, en el que esto es para mis propias necesidades, en el que esto es, cuando yo tenga esto, entonces podré ser. Es decir, desde el hacer y el tener hacia el ser. Y la vida no funciona así. La vida todo siempre mantiene un orden lógico. Si te das cuenta, cuando tienes una lesión en la pierna izquierda, la pierna fuerte que se hace es la derecha. Si hay una descompensación en la naturaleza, se compensa, la naturaleza tiende a regularse, a autocompensarse de manera automática. Esto ya nos lo pudimos ver, si te gusta el anime, en la serie de Aang, en la explicación de cómo funciona el flujo energético y la elevación espiritual hacia conectar con la visión, con tu campo de conciencia que sí ve, que sí confía, pero desde la visión mental, desde la imagen mental. Y es mediante la parábola, historieta, como lo quieras llamar, de los estanques. El estanque número 1 es el que fluye, el que da la energía, el que da el agua, el que transmite, y va llenando el resto de estanques. En cuanto un estanque se bloquea, los otros se desbordan y tienden otra vez a regularse, a irse por otros sitios, y el resto de estanques se queda sin agua. Y en ese bloqueo de los estanques empieza a haber como cosas podridas, cosas que se atascan, cosas que no
fluyen. Por eso se habla tanto del fluir, por eso se habla tanto del relajarse, por eso se habla tanto de la autenticidad, de la expansión, de la expresión natural del ser que vive en vivacidad y en espontaneidad constante, que improvisa, que disfruta, que se deja llevar por el presente y lo que ocurre en este instante en presencia, sin reaccionar, siendo ecuánimes constantemente a lo que sucede en el aquí y en el ahora. Te encantaría todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere? De apartar los obstáculos para que el resto de estanques, es decir, los diferentes flujos energéticos hasta llegar a la visión, se den. Los primeros chakras nos conectan con la tierra, nos conectan con lo material, nos conectan con la identidad humana. En este caso el yo soy, el yo deseo, el yo quiero, el propósito que uno tiene. Y el resto de chakras, sobre todo desde el 4, que nos conectan con el corazón, uno de los más poderosos, porque te conecta con la compasión, te conecta con la unidad, te conecta con el amor incondicional. Y no hay un uno y otro, sino hay un yo colectivo, un yo que se retroalimenta de la energía infinita del amor, que es la energía que entiende Dios, en la cual, si tú te sincronizas, todo te será atado. Porque en el resto de niveles de frecuencia, en el resto de chakras, solo miramos por nuestro propio propósito, por nuestra propia identidad, por nuestras necesidades, por el obtener, por el ganar, es decir, por el egocentrismo. En el resto de chakras, que esta es la comunicación, la expresión de quién soy, de lo que quiero, la comunicación de mi verdad, la comunicación de mis opiniones, de mis pensamientos, la expresión y la comunicación de mis emociones y de la toma de elecciones con respecto a lo que visiono. En los visionarios, así como Steve Jobs, como Walt Disney, como todas las personas que han creado grandes cosas, han estado conectados con una visión. Primero lo veían en su mente. Una mente en total confianza, en total convicción, en una fe ciega en que eso se va a dar, en que eso se va a conseguir, se va a lograr. Y en muchas ocasiones, fíjate que son personas a las que inspiramos, personas a las que nos vemos como referencia, para entonces conectarse con el chakra número 7, que es el chakra de la conexión con lo divino. Por eso te digo, está muy bien pedir, está muy bien orar, está muy bien escribir cartitas, está muy bien hacer rituales, está fantástico. Pero luego también hay que recibir, hay que abrirse a recibir, como decía también el doctor David Hawkins, en muchas ocasiones tenemos que abrirnos a recibir nuevas señales, abrirnos a recibir en el silencio, abrirnos a escuchar y permitir lo bueno de la vida. Cuando uno se permite a sí mismo tomar las decisiones y abrirse a lo bueno de la vida, es que entonces todo lo que nos atasca, todo lo que nos bloquea, todo lo que nos da miedo, se disuelve. ¿Pero qué tiene que haber? ¿O qué se requiere o se te está pidiendo? Una voluntad a abrirnos a una nueva manera de pensar, una disposición a tomar mejores decisiones en base a un campo de energía nuevamente más elevado, para que entonces todo lo que está sincronizado y todo con lo que te sincronizas en esa imagen mental que tú quieres lograr en ese aparente futuro que es un presente ya dado, se pueda dar en la materia lo más rápido posible. Pero tiene que haber paciencia. Como ya nos comparte también el curso de Milagros, paciencia infinita, resultados inmediatos. No quieras los resultados sin antes dar algo, que es la paciencia, la confianza, la fe. Pero claro, todo esto antes tenemos que construir una imagen mental, una visión, a través del cual tenemos que imaginarnos, tenemos que crear en nuestra mente. ¿Por qué? Porque de manera automática tu mente se va a sincronizar con la supervivencia, con el miedo, con la vergüenza, con la culpa, con el deseo, con los campos de energía que solo piensan en el obtener, en el ganar y en el egocentrismo. Entonces, en esa imagen mental es un contraste, es una elección diferente, en esa identidad de alto valor, en esa identidad que te percibes a ti mismo como alguien visionario, como alguien que conecta con la grandeza, un autoconcepto más elevado de ti y obviamente que hace una serie de hábitos y que tiene una serie de cosas. Pero primero es con el ser, con las cualidades, con los pensamientos predominantes, eso que se requiere de empezar a desarrollar para entonces hacer una serie de acciones que respondan en sincronía a esa manera de ser y entonces como consecuencia tendré. Recordemos que el orden y que la vida y que Dios es muy simple, que no fácil. Simple es que conlleva una serie de resistencias, pero abordar esas resistencias con una buena actitud, con una buena predisposición, con una buena voluntad, aceptando los miedos, las inseguridades, el orgullo que puede haber en determinados momentos, la prisa que puede haber en determinados momentos, nos lleva a estar más abiertos, más receptivos a todo lo que sucede en el campo cuántico, en el campo infinito de las posibilidades. Porque esa imagen mental que tú tienes de ti ya es una posibilidad en tu mente. Si es una posibilidad en tu mente por ley de vibración y por cómo funciona la creación de la realidad, ya está disponible. Ahora bien, tienes que conectarte, sincronizar y encarnar esa versión de ti más elevada, esa imagen mental que tú has visionado en tu mente no es cada día, no es cada mes, es a cada instante. Porque lo único constante es el cambio de toma de decisiones, de elecciones mentales,
de sostener un pensamiento en nuestra mente que al final sea predominante y que al final cree la imagen mental que tenemos acerca de nosotros. Por eso tiene que haber un contraste. De manera automática, la mente nos va a llevar siempre a basarnos en el autoconcepto que conoce. Como se suele decir a veces en España, más vale bueno conocido que malo por conocer. Eso malo por conocer es una negación a recibir, es una negación a la divinidad, es una negación a la creación de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Con lo cual, ¿qué te hace pensar que todas esas creencias limitantes, que todas esas ideas limitantes no pueden ser cambiadas? Va a llevar incomodidad, va a llevar miedo, va a llevar dolor, sí, pero no sufrimiento. Porque tenemos al artesano, al creador, al arquitecto, al inigualable, al inimaginable de nuestro lado. Y es a Dios, a la vida, a la energía infinita, a la supraconciencia, al campo cuántico, como lo quieras llamar, que está de nuestro lado. Porque nunca nos fuimos de él, nunca fuimos rechazados, nunca fuimos abandonados de esa energía, de ese campo de vibración, de esa actitud y disposición que está ya disponible en este presente, en el mismo momento en el cual tú y solo tú lo decides. Con lo cual tenemos que estar constantemente tomando decisiones, dirigiendo nuestra atención hacia esa imagen mental y solo hacia esa imagen mental. Y para esto te regalo una pregunta. ¿Cómo actuaría, cómo pensaría y cómo sentiría la versión de mí más elevada en esta situación? ¿En qué situación? A cada instante, en cada momento. En cada momento en el que tú te pilles en estados de no paz, en estados de miedo, de culpa, de inseguridad, de deseo, de duda, que la duda es muy típica y muy común. Próximamente estaremos hablando en vídeos de YouTube acerca de esto, así que suscríbete para próximos vídeos sobre espiritualidad, autoconocimiento, negocios, emprendimiento. Y en imanol.cb, en Instagram, que ahí estoy compartiendo el proceso diario, para próximos vídeos acerca de esto. Porque aquí lo único que se requiere es llevar conciencia, es compartir, es dar y abrirnos a recibir los dones y talentos, abrirnos a ver, abrirnos a visionar, abrirnos a conectar con esos campos de energía más elevados, que es nuestra identidad más elevada. Desde esa imagen mental a la cual nosotros tenemos que dedicar la atención, tenemos que sostener pensamientos predominantes la mayor parte del tiempo, pues aquello en lo que sostienes la mayor parte del tiempo en tu mente tiende a materializarse. ¿Por qué? Porque creamos con el pensamiento, creamos con la palabra y creamos con la energía. Y eso lo vemos como resultado mediante la percepción en la materia. Así de simple y así para ti, para mí y para toda tu familia. Así que ya sabes, si quieres empezar a conectar con la confianza, con la seguridad, con la certeza, he abierto las plazas del nuevo máster de Mentalidad Milagrosa, en la cual simplemente se requiere de reconocer en ti qué es lo que sí está dado, qué es la identidad de más alto valor que tienes acerca de ti. Cómo conectar con esa confianza, con esa fe, cómo diseñar esa imagen mental. Y todo esto está escrito en 3 etapas. La primera etapa lo que haremos será conectar con con un campo de energía nuevo de información en tu mente, mediante la comprensión profunda de la naturaleza de la creación, de cómo funciona tu mente. Porque todo es mental, todo está vibrando, las leyes de la naturaleza, toda esa información que ya está disponible, pero realmente se requiere de poner un paso a paso, que es lo que hay realmente en el máster de Mentalidad Milagrosa. Paso número 2, reconoceremos tu cruz. La cruz es el pasado. La cruz es las creencias limitantes, las heridas de infancia, los traumas. Vamos a hacer una desprogramación, una limpieza, un perdón profundo de todas y cada una de las heridas, de todos y cada uno de los traumas y sobre todo y más importante, herramientas avanzadas para perdonar, para soltar y para estar constantemente focalizando la atención en la liberación, en liberarte de todos esos patrones, de todas esas creencias, de todas esas tendencias y sobre todo de las situaciones que se repiten una vez y otra en tu vida. Y la tercera fase, vamos a construir, a conectar, no a crear, porque creada ya está. Recuerda que todo se está creando a este instante y en este momento. Vamos a conectar, a reconocer, a recordar esa identidad de ti más elevada en este máster de Mentalidad Milagrosa. Así que escríbeme por aquí Milagros si quieres empezar a formarte conmigo y sobre todo conectar también en Instagram, imanol.cb, por allí, soy el que contesto, siempre estoy disponible. Así que nos vemos en el máster de Mentalidad Milagrosa y recuerda que el paso a paso para conectar con esa energía, con esa confianza, está ya disponible, ya te ha sido dado. Recuerda, todo este vídeo son para estudiar, son para escribir, son para ver desde otro punto de vista y desde ahí reconocer en ti lo que ya te ha sido dado. Recuerda, no es creer, no es ver para entonces creer, ya lo tengo tan instalado que hasta me sale la frase real. No es ver para creer, sino creer internamente para ver. Sostener esa confianza, sostener esa seguridad, sostener esa convicción y esa certeza para entonces que todo lo que yo crea sea un reconocimiento y un recordatorio de, bueno, es que es obvio. Es que es obvio, el resultado es garantizado por ley de vibración, con lo cual, ¿cómo no se va a dar esto si es lo que yo pensé, lo que un día idealicé en mi mente? ¿De acuerdo? Así que nos vemos, gracias por estar en este contenido, gracias por darte el permiso de abrirte a una nueva manera de ver, a una nueva manera de sentir y a una manera de experimentar tu vida. Te mando un abrazo, bendiciones, nos vemos en el próximo vídeo.